Nehemías capítulo 4, verso del 9 en adelante. Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4. ¿Lo tiene usted? Capítulo 4, desde el versículo 9 en adelante. Amén. Listo. Dice la bendita palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entreguemos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban con la otra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenía lanza desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Amén, amén y amén. Padre, gracias por tu bendita palabra, viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad. Háblanos en ella, por ella, Señor, en este lugar y en este momento, en este día, Señor, que sea yo el instrumento, el vaso, el canal, y que tú seas el agua viva. Háblanos en tu palabra y por tu palabra, Dios, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede sentarse, mi hermano. Amén. Nehemías. Nehemías efectivamente es un libro bien pequeñito. Tiene solamente 13 capítulos. Y el libro de Nehemías son como 4 o 5 hojitas para poder leerlo. Es un libro que en algunas otras oportunidades ya nosotros aquí lo hemos predicado, pero usted sabe que cada día el Señor puede, usted de un pasaje bíblico le da a uno diferentes enseñanzas. Tal vez hace 2 años habíamos hablado de Nehemías, pero el Señor nos ha puesto una vez más a volver a este hombre de Dios. Nehemías, en sí la palabra Nehemías es una palabra hebrea que quiere decir el que consuela, el que da consuelo, el que ayuda a consolar,
más o menos es la traducción del hebreo. Eso es más o menos la traducción de la palabra Nehemías: el consuelo, el que ayuda a consolar, el que fortalece. Pero nos encontramos aquí en esta historia. Yo voy a resumir los 13 capítulos, porque definitivamente, hermano, son un panorama amplio, relativamente amplio, lo que Nehemías nos presenta. Cuando usted se encuentra con Nehemías y lee toda la historia desde el capítulo 1 hasta el último capítulo, en el último versículo se encuentra que lo que hace énfasis este libro es en la obra, en la obra, en la obra. ¿Qué es una obra? Una obra, a los que son arquitectos, ingenieros, el hermano Alejito, que es ingeniero, y la ingeniera Gilma, que también es ingeniera civil. Ustedes saben más de obra que yo. Los que son ingenieros aquí, los que son arquitectos, los hermanos Bedoya, no los veo, que son arquitectos, los que trabajan en el área de la construcción, saben que la obra tiene muchos matices. Se necesita el ingeniero, se necesita el arquitecto, se necesita el obrero raso, ¿cierto, ingeniera? ¿Qué más se necesita? Presupuesto. Usted, a propósito, manejaba presupuestos en la empresa donde trabajábamos. Todavía, perdón, doctor, ingeniera, todavía lo sigue manejando. Usted que maneja presupuestos de obras grandes con el Estado. Yo de eso no sé, hermanos, porque ni soy arquitecto, ni soy ingeniero, pero lo que yo sí sé es que una obra trae consigo una cantidad de cosas, ¿cierto? Una obra trae consigo cantidad de elementos que se necesitan, cantidad de elementos que hacen falta y que son parte de la obra. Pero la palabra de Dios me enseña y me dice que la obra de Dios, hablando de la obra de Dios, tiene cantores, tiene salmistas, tiene porteros, ¿cierto? ¿Qué más tiene la obra de Dios? Bueno, muchas cosas. Tiene pastores, tiene maestros, tiene comunicaciones. Aquí los que están por internet para llegar a muchos países del mundo. La obra del Señor es muy extensa, muy extensa. Entonces decir uno, de repente preguntar y decir, yo no quepo, si se dice correctamente quepo o cabió, mentiras. Yo no cabió, no mentiras. Yo no quepo en la obra de Dios porque es que yo no soy estudiado, yo no soy preparado. Yo no quepo en la obra de Dios porque yo no soy teólogo. Eso que quede para los pastores que estudian teología sistemática, teología dogmática, hermenéutica, homilética, apologética y todas las éticas. Entonces, hermanos, que se quede para ellos, que ellos pueden trabajar en la obra, pero es que yo no puedo trabajar en la obra porque no soy preparado. La palabra de Dios me enseña que cuando el Señor iba por el camino, se encontró en el camino a un hombre que era recaudador de impuestos, que se llamaba Mateo. Y le dijo el Señor caminando, Matillahu, Matillahu. Matillahu es en el hebreo. Mateo en hebreo es Matillahu. Matillahu, Matillahu, sígueme. Sígueme, Matillahu. Matillahu, que significa regalo de Dios, premio de Dios, don de Dios. Eso quiere decir Mateo o Matillahu. Le dice, sígueme. Él no tenía conocimiento de teología dogmática, ni sistemática, ni apologética, pero era un hombre que sabía de qué, de finanzas, ¿sí? Manejaba las finanzas, manejaba la banca del primer siglo, cuando el imperio romano dominaba sobre la parte de la Palestina del mar Mediterráneo. El Señor, en su sabiduría, llama a un hombre que sabía de finanzas, Matillahu. Pero dice, sigamos caminando pues. Y sigue caminando el Señor, y de pronto en algún día se encuentra a un hombre llamado Pedro. Pedro, en griego Petros, que quiere decir la piedra. Pero a Pedro no se le llamaba Pedro, sino Simón. Simón, hijo de Jonás.
La palabra Simón tiene una connotación del hebreo antiguo como la traducción de débil. Escuche, débil más o menos traduce del hebreo antiguo Simón, débil. Por eso el Señor le dice: yo te cambiaré el nombre, ya no te llamarás Simón, débil, sino serás Pedro, Petros, que quiere decir piedra, fuerte. Como Dios cambia, ¿no? Y cuando el Señor iba caminando, se encontró con este Simón, hijo de Jonás, que estaba lanzando las redes. Y le dice el Señor: venga por aquí, mijito, que quiero que trabaje conmigo en la obra. Y ahora ya no serás pescador de pescaditos, ¿cierto? Sino serás pescador de hombres. Pedro tal vez pudo haberle decirle al Señor: pues órale, Señor, si lo único que yo sé es lanzar las redes, y yo no sé hacer nada más, mano. Yo no sé hacer nada más sino lanzar las redes. Y el Señor le dice: Pedro, sígueme. Y sigue por el camino y se encuentra a otro llamado Santiago, se encuentra a otro llamado Andrés, y así sucesivamente, diferentes cargos, profesiones y tareas. También se encontró un médico, Lucas. Doctora, usted que es médico, ¿cierto? Se encontró un médico. Se encontró a Lucas, que era médico. Y le dice: Lucas, présteme una Lucas. No, mentiras. Le dice: Lucas, déjeme decirle, hermano, que el Señor llama a Lucas. El Señor llama a Santiago, llama a Andrés, y todos para trabajar en la obra del Señor. Las ciudades antiguamente, antes del primer siglo, desde la historia, sabemos que las ciudades se construían en murallas, en muros, ¿cierto? Jericó fue construida en murallas, en muros. Todas las ciudades del mundo, desde los grandes imperios. ¿Cuáles son los 4 grandes imperios? Aquí lo hemos explicado. El imperio babilónico. Cayó el imperio babilónico de Nabucodonosor, ¿cierto? Después de que cayó del 500 y pico antes de Cristo, comenzó el resurgimiento del imperio medo-persa, que es el que quiero hablar hoy, pero no me voy a enfocar mucho en eso. Entonces entra el imperio medo-persa a dominar. Va cayendo el imperio medo-persa y comienza el boom del imperio griego, con la filosofía, las letras. Aquí los que son abogados, ustedes saben que usted que es abogado y su merced también, y los que estudian derecho, otros por allí. El derecho se dice que viene de Roma, pero los primeros que comenzaron a poner las piedritas fueron los griegos. Y los romanos ¿cierto? Yo diría lo internacionalizaron, ¿cómo se diría usted? Lo impulsaron, ¿cierto? Los romanos, ¿sí? Entonces, hermano, cayó el imperio griego, que dejó la filosofía, el intelecto, las artes, la lectura. Atenas era la capital del gran imperio, ¿cierto? Griego. Entonces resulta que pasó el imperio griego y llegó el imperio romano. Sucumbió el imperio griego, entró el imperio romano, entró entonces el derecho, entró también el imperio romano, dio lo que es el armamento, la milicia, la parte militar. Adoptaron cosas tremendas, pero yo no voy a hablar hoy de historia, porque sé que los cansa cuando hablo de historia. No quiero hablar de historia, pero quiero decirle que en este tiempo, Nehemías, vaya usted al capítulo 1, dice así de Nehemías: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quislé, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. ¿Cuál reino? ¿Qué reino estaba aquí en este momento? ¿Cuál? Dígalo sin temor. ¿Cuál? Eso, hermano, persa. Los persas, el imperio persa. Y estaba Artajerjes en ese entonces, ¿cierto? Estaba Artajerjes en su esplendor. Dice que en el año 20, ay pastor, será 1920, será en el año 20 después de Cristo. No, en el año 20 de esta época, cuando lo vamos a traducir a nuestro calendario gregoriano actual, eso era el año 400.
440 y pico antes de Cristo, es decir, el 440 y algo. Fíjese que usted mira a los grandes filósofos cuando comenzó la era de Platón, Sócrates y Aristóteles, en el 440 y pico antes de Cristo, siglo IV antes de Cristo. Y fíjese, hermano, que el imperio medo-persa, los persas que comenzaron a coger todo de los babilónicos, su cultura, su religión, sus costumbres, se hicieron un gran imperio. Y Artajerjes, que era el reino soberano, rey soberano de Persia, tenía un buen ayudante, una mano derecha que se llamaba Nehemías. Su amigo, el que tenía ahí. ¿Sabe qué hacía el copero del rey? Antes de que llegara las copas de vino al rey, ¿quién lo tomaba? El copero. ¿Por qué? Si había veneno, el que se moría, ¿quién era? El copero. Pero era por eso la persona de máxima ¿qué? Confianza. O sea que no era cualquiera. Fíjese que en ese tiempo del año 445 antes de Cristo, en el imperio persa, bajo el reino de Artajerjes, lo que dominaba era la religión que adoraba al dios Mitra. Bueno, vamos a verlo aquí un poquito mejor. Al dios Mitra adoraban los persas. El dios Mitra, entonces vamos por orden. La palabra Nehemías viene del hebreo Nehayimiah, o Yahweh ha consolado, o consolación de Yahweh. Nehemías era judío cautivo y exiliado. ¿En dónde? Persia. Nehemías llegó a la posición de lo más alto rango, lo más alto rango del palacio, el copero del rey Artajerjes, el nuevo rey de Persia. Los persas practicaban la religión parsi, no era de parcero, no, parsi, del zoroastrismo. Estas religiones tenían un dios llamado Mitra. Pero ¿quién era ese dios Mitra? ¿Quién era el dios Mitra? El dios Mitra era prácticamente para los persas, el imperio persa era para ellos como el dios Sol. Era el equivalente a los babilónicos, el equivalente al dios Sol de los babilonios. Era el equivalente al dios Ra de los egipcios, como el dios Sol. Y el Sol, hermanos, después otro día vamos a hablar de esto, porque esto del dios Sol hasta el día de hoy, ustedes sabían que si algo se le da, ¿cierto? Culto es al dios Sol, duramente. Pastor, el culto al dios Sol es el que más se le da. Pero eso es otro tema, eso no vamos a hablarlo hoy. Entonces, la idolatría al dios Sol comenzó por los babilónicos, pasó por los persas a través de la religión parsi, ¿cierto? A través del dios Mitra, y fue pasando a los romanos, que hasta el día de hoy los romanos nos inyectaron al dios Sol en todo el mundo. ¿Sí o no? Eso es otra cuestión que no vamos a hablar hoy. ¿A qué voy entonces? Persia. Quiero hablar antes de esto, vamos a ver el imperio persa. Cuando uno busca un mapa del imperio persa, usted lo ve y es un revuelto. Entonces trato de no traer mapas antiguos de la antigua Persa. Traigamos lo que actualmente vemos donde fue el imperio persa. Aquí es el mar Mediterráneo, ¿cierto? Aquí es Líbano, aquí es Siria, esto es Israel, esto es la península del Sinaí, esto es Egipto y todo el África. Esto, aquí no está Cisjordania, pero aquí es Cisjordania. Aquí esta parte, este mapa es Jordania. Aquí Arabia Saudita. Aquí Irak y allá Irán. Persia es prácticamente, comenzaba desde una parte de Irak, una parte de esto es Turquía, una parte de Turquía, una parte de Irak, se extendía aquí, y esto que es Irán. O sea que el imperio persa, los persas, era esta parte así, y todo lo que coge Irán. Por eso cuando usted lea en la Biblia
Cuando encuentre la palabra Persia, dice es Irán. Cuando encuentre la palabra Siria en la Biblia es Líbano y el actual Siria, los dos junticos. Cuando encuentre la palabra, Asiria, cuando encuentre la palabra en la Biblia Siria es Irak. Y cuando encuentre la palabra Persia, Irán. O sea, hablo al vocabulario de ahora, ¿listo? Para la Biblia, porque nosotros leemos en el año 20, no, hay que mirar qué año es correspondiente. Lo que eran los imperios, ¿dónde están? ¿Por qué? Porque eso nos habla más profundamente por qué el mundo está como está. Por eso todo lo que tiene que ver hoy en día con los problemas del mundo tiene que ver el imperio persa. Sí, eso es otra predicación. Por eso Persia, es decir, Irán es papel fundamental. Ya vimos lo que era Go y Magog, ¿cierto? Y dijimos que los magogitas, ¿quiénes son? Los rusos. Y parte de Mongolia y los chinos. ¿Son qué? Magog, los magogitas. ¿Descendientes de quiénes? De los escitas. Y los escitas son los mismos rusos y los chinos. Por eso usted ve que todo lo que viene tiene que ver con noticias hoy día tiene que ver con Persia, que es Irán, tiene que ver con Magog, que es China y que es Rusia. Por eso todos los días va a escuchar usted China, Rusia, Irán, Líbano, Siria, las noticias, hermano. Porque la Biblia se va actualizando cada día más. En ese orden de ideas, hermano, quiero decirle que Nehemías era un hombre que llega y de repente, vaya usted al versículo 12 al versículo 3 del capítulo 1. Dice, ¿qué dice Carlitos? 2 y 3 de Nehemías capítulo 1. Vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrentan, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Amén. Dejemos hasta ahí. Regala el mapa, Johncito, de oro otra vez. Regala otra vez el mapa, porfa. Póngale cuidado a esto. Vino Hanani. ¿Vino quién? Hanani, que era un hebreo que estaba en la cautividad del imperio persa. Vino Hanani, se vino desde Persia a Jerusalén. Se vino desde Persia en un sitio, en un lugar, digamos, vamos a suponer en algún lugar de Persia. Venía de aquí. Se fue Hanani, recorrió Cisjordania, Jordania, Irak, Irán, y buscó a Nehemías. ¿Quién buscó a Nehemías? Hanani. Y Hanani va y le dice, hermano mío, nuestro pueblo está caído, las murallas y los muros están caídos, hermano mío, Nehemías. Está caído nuestro pueblo, sus puertas y sus muros están caídos y están quemados. Se tomó la tareita Hanani de ir a buscar a su hermano Nehemías. Y Nehemías, que tenía un cargo tan destacado en el imperio medo-persa con Artajerjes, inmediatamente escucha esto, va y le pide cartas a Artajerjes, déjeme ir. Y Artajerjes, que halló gracia con Nehemías, le dijo, vaya. Le dio permiso, mire, y era un persa, ¿cierto? Y Artajerjes, que no era del pueblo de Dios, halló gracia y dijo, este me cae bien, este sí que es buen siervo. Mire la fidelidad, hermano. Por eso usted no diga cuando le sirva a usted a un impío, no diga, hermano, en su trabajo, pues qué va, ese es impío, ese es mundano, ese no sé qué hijo del diablo, yo qué le voy a servir si no es cristiano. Hermano, no, hermano, nunca haga eso. Cuando usted esté en una empresa, cuando usted esté en un lugar, hermano, cuando usted esté con sus autoridades, usted debe ser ¿qué? Fiel, firme. ¿Cómo era Nehemías con Artajerjes? Él pudo haber dicho, este es persa,
adora al dios Mitra, practica la religión Parsi, es hijo del diablo. Hermano, ¿y cómo le servía? Con excelencia. Y si usted va a los contextos de la Biblia, se va a encontrar que si usted sirve a un mundano con excelencia, cuánto más le debe servir con excelencia a un hijo de Dios. Eso es profundo, hermano. De verdad, esto es duro. Si usted le sirve a un mundano con excelencia, sírvale a los hijos de Dios con aún más excelencia. Eso lo enseña la Biblia, no lo enseño yo. Entonces Nehemías dejó el lugar donde estaba sirviéndole al rey Artajerjes para ir a servir a su pueblo. Y comenzó y dijo: hagamos algo, convoquemos ayuno, convoquemos oración, convoquemos esto, convoquemos lo otro. Pero vayamos y levantemos los muros, trabajemos en la obra con amor. Nehemías dejó un cargo importante. Ay, pastor, ahora quiere que yo deje mi trabajo para ponerme a servir en la iglesia. ¿Acaso es que usted me va a pagar o qué? Es que yo tengo hijos. Yo no le estoy diciendo eso. Escuche, aquí hay gente entendida. Estoy hablando lo que hizo Nehemías. Entonces Nehemías dejó un cargo tan importante en el palacio del rey para ir a servir a su pueblo. Y convoca ayuno, oración, y se va de Persia. Escuche, ¿dónde es Persia? Irán. ¿Y cuántos países pasó? Pasó parte de Irán, pasó Irak, pasó Jordania, pasó Cisjordania. Países. Y no había Transmilenio, ni helicópteros, ni aviones. No, todo chévere. No, es que vi aquí el vuelo Persia Airlines. No había Persia Airlines. No había, hermano. Tenía que a burro, caballo, caminando por selvas, por desiertos, por caminos, por enemigos, con serpientes. Todo esto para llegar aquí, a la capital del reino de Israel, y ponerse a trabajar duro. Y se pone a trabajar con ahínco. Se pone a trabajar con esa amor por sus hermanos, amor por la obra, amor por lo que Dios había levantado. Tal vez la primera caída cuando construyó Salomón en el año 930 y pico antes de Cristo, el templo, cuando construyó Salomón, tal vez todo eso era ruinas, tal vez. Pero desde abajo comienza con amor Nehemías a convocar al pueblo y dicen: tome sus herramientas, tome su herramienta, tome, y vamos a levantar nuevamente los muros. Los muros. Los muros, hermano. La obra de Dios. Vaya a Nehemías capítulo 4, versículo 15. Aquí ya encontramos dos hombres valientes. Uno Nehemías y otro ¿cómo se llama? ¿Cómo? Hanani. Ese Hanani, Dios. ¿Cuántos Hananis uno necesita en la iglesia de Cristo? Tal vez no puede ser usted un Nehemías, pero usted puede ser un Hanani. El Hanani es el que, en vez de irse a quejar, va a decir: tenemos que hacer algo porque los muros están cayendo. Tenemos que hacer algo porque la obra se está cayendo. Tenemos que hacer algo. Nehemías, nuestros hermanos en la ciudad de Jerusalén están afligidos, están tristes, están decaídos. Levantemos los muros. Vayamos nuevamente a Jerusalén. Capítulo 4, verso 15. ¿Qué dice, hermano Carlos? Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Ay, hermano, nos reunimos todos. Escuche, ¿cuántos? Todos los que hacen parte del pueblo, todos. Mire que hay un canto que cantan en la iglesia católica que dice:
alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y dice, unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor, pero todos tenían compromiso. Colóqueme otra vez el versículo, hermanito, por favor. Todos. Dice la escritura, cuando los enemigos vieron que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos 2 pelagatos, 3 pelagatos, 4 pelagatos. Todos nos volvimos al muro, cada uno a su tarea. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor, dice la canción. Unos oraban en la iglesia, otros estaban haciendo esto, otros intercedían, otros en la alabanza, otros allí, otros de porteros, otros de cantores, otros aquí, pero todos le metían la mano a la tarea de la obra. Eso se llama como compromiso. ¿Cómo se llama? Todos. El compromiso que en la iglesia de Jesús la gente no quiere adquirir. No, es que ya me aburre, ya me fastidia, ya me incomoda. Porque no hay compromiso, iglesia. Nehemías podía haber dicho, a mí qué me importa. Yo estoy bien aquí en este lugar con el rey de copero. Tengo mi cargo importante. Me importa un pepino lo que pase allá. Lo que pase allá. Dios le pedirá cuentas. En la obra de Dios, Dios pedirá cuentas a cada uno. ¿Qué hiciste en la obra del Señor? ¿Qué hiciste en mi obra? No, Señor, tú sabes, la universidad, el colegio, el domingo era el día que tenía para sacar al perrito a Firulais y tenía que sacarlo a hacer chichi. El domingo, entonces, tu obra no podía, Señor. Dígale eso al Señor. Hermano, al pastor dígale lo que quiera. El pastor es un simple obrero de la obra que es uno más de aquí del montón. Y usted no le da explicaciones al pastor, porque este pastor le dará cuentas a Dios de lo que yo haga, sea bueno o sea malo. Él pedirá cuentas a mí, Luis Melo Garzón. Venga, Luchito, ¿y qué hizo usted? ¿Y qué dijo usted? Ay, Señor, pero es que, Señor, me dio pena porque de pronto se iban de la iglesia. Me dio oso porque de pronto no les gustaba y se molestaban. ¿Y qué? ¡Maldito! Apartado de mí, no te conozco, maldito Luis. Apártese. Porque te fueron de la iglesia. ¡Que se vayan! ¡Que se larguen! Uy, suena duro. Ese pastor por eso me cae mal. Hermano, pero yo le daré cuentas a Dios. Y perdone que hable mi vocabulario tan burdo, ordinario, plebeyo, ordinario y como usted quiera llamarlo. Pero tengo que decir lo que Dios me pone. Usted y yo le daremos cuentas. Como Nehemías le dio cuentas. Hermano, a mí cuando Dios me llamó al ministerio, yo no quería venir al ministerio. Y Graciela lo sabe, Lisbeth Jiménez lo sabe. Yo quería esto. Lo quería Lisbeth, mi esposa. Quería esto, jamás quería esto. Yo lo quería porque yo sabía lo que era esto, hermano. Señor, yo no. Y me escondí, hermana Marta, ¿cierto? La hermana Marta me lo había hecho hace mucho tiempo. Y me habían profetizado hace muchos años. Y yo le hacía el quite, y el quite, y el quite, y el quite, y el quite, hasta que el Señor me dijo, no, Señor, venga para acá. Va a ser pastor. Señor, yo no tengo las condiciones. Yo no soy. Y yo vería todo, mis falencias. Esto. Por donde le mire, Señor, yo no soy, Dios. Yo no soy. Venga para acá. Y ahora tú vas y hablas lo que yo te ponga. Y entonces me mandó a esto cuando yo quería ser narrador de fútbol, cuando yo estaba en otro cuento, cuando mi cuento era otro menos esto. Y tener que uno lidiar, como le digo a mi esposa, mis hijos nunca me han dado tanto trabajo como la iglesia de Jesús. Fui jefe de guerrilleros y paramilitares en el aeropuerto El Dorado, escuche, reinsertados, no para que me entiendan, por favor aclaro. Trabajé en el aeropuerto internacional El Dorado como coordinador de la parte de correspondencia en el aeropuerto y me dieron a cargo
reinsertados de la guerrilla y partes de paramilitares reinsertados que volvieron a la vida civil, y fui su jefe. Pero siempre le digo a mi esposa y a los que les tengo confianza cómo trabajé de rico con ellos, porque sabían lo que era sujeción, obediencia y lealtad. Lealtad, cosa que en la iglesia de Jesús no hay. En la iglesia de Jesús hay de todo menos lealtad. Lealtad. Entonces Nehemías pudo haber dicho: yo que voy a ir allá a poner el pecho, que voy a ir para que me paguen mal, para que rajen de mí, para que me desacrediten, para que murmuren de mí. Señor, yo sabía lo que era la obra del ministerio. Sabía siempre que cuando usted entra a ser pastor, el día que usted consigue cualquier cosa es porque usted se lo robó. Cuando usted entra a ser pastor, usted puede tener zapatos bonitos y es porque se los robó. Cuando usted sale a un viaje a alguna parte es porque se robó la plata para ir a pasear. Cuando usted, hermano, todo lo que usted haga es robado. O dígame si eso no dice la gente de afuera de los pastores. ¿Si es así o estoy mintiendo? Yo no estoy mintiendo, hermano. Entonces uno ya sabe que se mete, está en este cuento, y uno va a salir de ratero, de ladrón, va a salir de malo en todo momento. Y si usted hace algo malo, no, ese pastor no debió haber hecho esto porque no sé qué. Y si hace lo otro, también es malo. Y entonces resulta que a mi hermano de allá le parece que la iglesia debiera de funcionar así. El hermano de allí le parece que la iglesia debiera de funcionar asá. El hermano de más allá quiere que la iglesia funcione aquí ya. Y el hermano de más para acá quiere que la iglesia funcione para aquí ya. Entonces, aquí, allá, a más allá, para aquí ya. ¿A quién le creo yo, Señor? Porque todo me toca para que el hermanito esté contento, para que la hermanita, hermano, si no está contento, no esté contento. Pero no puedo tener contento a la gente, porque tengo que agradar a Dios. Nehemías se devolvió a construir el muro, a construir la obra, no para tener contento a nadie. Nehemías vino, hermano, a levantar el muro. Y él sabía que se levantaban los enemigos. Fíjese, usted cuando comienza a levantar el muro, lo primero que se levantan son ¿qué? Enemigos. Y los de enemigos, los peores enemigos del hombre son los de su propia, o sea, los de su propia iglesia. Porque los que no están ahí aportando a la obra son los que critican, los que más murmuran, los que más rajan. Porque así es esto, hermano. Esto es así, hermano. Esto ya no necesita uno que el Espíritu Santo le revele. Esto es tan elemental como saber que usted entra a la obra de Dios y usted se constituye primero en ganar enemigos gratis. Nehemías lo primero que ganó fue enemigos cuando iba a construir la obra. Y nuestros enemigos supieron, dice, ¿cierto? Y comenzaron a confabular para que la obra que se truncara, no se siguiera. Comenzaron a confabular. Y hubo otros como Tobías y Zambalá. Usted ya sabe la historia, no se la voy a repetir. Comenzaron a murmurar. Y hágale el Zambalá y el Tobías, y hágale y haga y murmure y dele en la cabeza al Nehemías. Y Nehemías pudo haber dicho: ay, Señor, ya se me levantaron enemigos, mejor yo me devuelvo a Persia y le sirvo a Artajerjes, porque Artajerjes no me critica, antes me quiere, me consiente, me sube el sueldo. Artajerjes es un hombre distinguido, es el imperio medo-persa y yo soy su mano derecha, o sea que estoy aquí mejor ¿con quién? Con Artajerjes. Y se pudo haber devuelto. ¿Se pudo haber devuelto? Cuando comenzó que se le levantaron los enemigos, él dijo: no, Señor, comienzo a construir el muro para ti. Se me levantan enemigos. Ahora, Señor, esto yo lo entrego. No, hermano. Ganas a uno no le faltan de entregar la obra. Hablo en el sentido humano y natural.
Pero como dijo Jesús cuando estaba ya en su momento culminante en el Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, y voy a seguir adelante. Así nos pasa a los siervos de Dios. ¿Y qué hacemos? Toca seguir adelante, construyendo la obra de Dios. Y siguió construyendo los muros, y se levantaron los enemigos. ¿Y qué pasó con Nehemías? Nehemías capítulo 8, verso 9. Estoy resumiendo todo Nehemías. ¿Qué dice, Carlitos? Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Amén. Lo primero que hizo Nehemías, una vez construido el muro, fue que la gente volviera ¿a qué? A leer la palabra de Dios. Escuche bien. Hacían entender al pueblo y dijeron a todo el pueblo: Día santo, no lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo ¿qué? La palabra de, es decir, la palabra de Dios. Escuche, no se le olvide esto. Oyendo, ¿qué hacían? Lloraban. ¿De aburrimiento? Uy, Señor, estaban tristes de haber dejado la palabra. Estaban tristes porque habían dejado la palabra, pero estaban contentos porque una vez más, hermano, una vez más entendían que la palabra había vuelto donde había sido quitada. Mire que me gusta, vaya a Nehemías 9, versículo 28 y versículo 29. Nehemías capítulo 9, versículo 28 y versículo 29. ¿Qué dice, hermano Carlos? Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. Amén. Por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti. Y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. 29. Les amonestaste a que se volviesen Escuche. a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. El 30 de una vez le damos los carritos. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Amén, gracias. Cuando usted ve otras traducciones bíblicas, cuando usted ve traducciones de la Nácar Colunga o de otras versiones bíblicas, se encuentra, más o menos les voy a parafrasear como encontré en otro pasaje de otro tipo en otra Biblia que no es Reina Valera. Decía: tú, Señor, les enseñaste, escuche, déjeme el 30, Johncito, por favor. Tú, Señor, les enseñaste por muchos años con tu Espíritu Santo y por medio de los profetas, pero no escucharon. ¿Pero no qué? Escucharon. Aquel Espíritu Santo, a través de los profetas, por muchos años, estaba haciendo que hiciera el pueblo. ¿A qué? ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo? Los estaba llamando a través de los profetas a que volvieran ¿a qué? Bien, hermano, gracias. A que volvieran a la palabra. Pero por su soberbia, vamos al 28, devolvámoslo, Johncito, por favor. 9:28. Pero una vez que tenían paz, estamos relax, chévere, todo bueno, volvían a hacer lo malo delante del Señor, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías según tus misericordias. Verso 29. Los amonestaste, escuche, a través del Espíritu Santo les dijiste por los profetas a que se volvieran ¿a qué? A la palabra de Dios, a la ley y los profetas, que se vuelvan a los mandamientos. Pero ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tu palabra, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, etcétera, 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 etcétera. Hermano, mire que una de las obras más maravillosas del Santo Espíritu de Dios, una de las obras más gloriosas del bendito y Santo Espíritu de Dios, es
enseñarnos y guiarnos a la palabra. Escuche bien, porque el pueblo había llegado al cautiverio de los persas, del imperio persa. ¿Por qué? Porque, amén hermano, gracias, porque habían dejado la palabra. Habían dejado la ley, los mandamientos, la palabra, la Torá. Habían dejado. Y se llenaron de soberbia y de orgullo y abandonaron la palabra. Y entonces el Señor, a través del Espíritu Santo, utilizó un profeta y otro profeta. Y a través del Espíritu Santo les decía, el Espíritu los enseñaba, los amonestaba, los dirigía el Santo Espíritu a que fueran a la palabra. Y ellos se llenaban de soberbia. No escucharon al Espíritu Santo. Eso es lo mismo que pasa en estos tiempos. La gente, el Espíritu Santo, ¿sabe para qué lo tiene? ¿Para qué tiene el Espíritu hoy en día? A ver, las iglesias, ¿para qué está el Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Aquí dice el hermano, ¿qué? Show. Para show. Shows. Pero el Espíritu Santo, hermano, la primera obra perfecta y gloriosa es dirigirlo a la bendita palabra de Dios. Y dirigirlo a Jesús. Dice la palabra en el Nuevo Testamento que la obra perfecta del Espíritu es llevarlo a Jesús. Amén. ¿Qué dijo la hermana por acá? Llevarlo, amén, dígalo duro. Llevarlo a la verdad. Llevarlo a la verdad. Jesús, verdad. Y el verbo es la palabra, logos. La palabra, verbo del logos. Y logos traduce palabra. Y la palabra dice, Juan 1, en el capítulo 1 dice que el verbo se hizo carne. El logos se hizo carne. La palabra se hizo carne. Entonces la palabra se hizo carne. El Espíritu lo lleva a usted a la palabra de Dios. Esa es la máxima gloria del Espíritu, la obra perfecta. Cuando usted está direccionado al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo va a encaminar a esto. El Espíritu Santo lo encamina a leer, a meditar, a escudriñar, a buscar y a escudriñar más la bendita palabra de Yahweh. Eso hace el Espíritu Santo, su Santo Espíritu. Por eso cuando ellos entendieron, ahora sí entendieron a Nehemías después de que construyeron el muro. ¿Qué hicieron? Mire, cuando entendieron que el Espíritu quería llevarlos a algo diferente, entonces vamos a Nehemías capítulo 10 verso 29. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Amén, aleluya. Qué palabra, me gusta leer aquí de esta pantalla. Dice, se reunieron con sus hermanos, sus principales, para protestar. Hay otra traducción que aparece en vez de protestar en otras Biblias. Protestar y jurar, escuche, ¿y qué? Y jurar que andarían ¿en qué? En la ley de Dios, y que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían ¿y qué? Y cumplirían todos los mandamientos, decretos, estatutos de Jehová nuestro Dios. En otras palabras, ahora sí entendí lo que por muchos años no le había entendido a los profetas. Ahora sí entendimos, dijo el pueblo, que el Espíritu Santo nos estaba hablando, pero nosotros no habíamos entendido, porque nos llenamos de soberbia. Ahora entendemos que el Espíritu Santo de Dios nos quería llevar a la palabra, y por eso cuando la escucharon lloraron. Se entristecieron porque la habían dejado, pero se alegraron porque habían vuelto a la palabra. Entonces se regocijaron, y después de que entendieron lo que el Espíritu Santo de Yahweh, el bendito Espíritu de Dios, les estaba mandando que hicieran, entendieron lo que tenían que hacer. Entonces dijeron, ahora sí, Señor, entendemos por los profetas, entendemos por Nehemías el profeta, que tú lo que querías hablarnos por tu Santo Espíritu, Señor, era que volviéramos a la palabra. Entonces, Señor, ahora yo, Dios del cielo, ahora, Señor, Dios de los ejércitos, vuelvo a leer el 9. Y Nehemías y el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo de Jehová nuestro Dios.
No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la bendita palabra de Dios. Vaya otra vez al 9, verso 30, hermano. Nehemías 9:30. Le soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de los profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Cuando dejamos la bendita palabra, cuando no obedecemos al Santo Espíritu de Dios, que volvamos a la palabra, entonces, hermano, les desagradamos a Dios y el enemigo tiene poder. Por eso los muros fueron destruidos. Por eso las puertas fueron quemadas. Por eso vino lo que vino, hermano, porque habían dejado la bendita palabra del Señor. Ahora usted dirá: pero pastor, yo conozco obras, iglesias que tal vez allá casi no leen la Biblia, no meditan, no escudriñan, no se meten, pero son iglesias que dan fruto y tienen multitudes. Ay, hermano, eso es otro cuento. Eso es otro cuento que no voy a hablar. Porque eso no es garantía de que esté la plena presencia de Dios, ni es garantía de que Dios está aprobando eso. Porque si a eso vamos por multitudes, la iglesia tradicional nos gana en cantidad. La iglesia la iglesia profética que da profecía nos ganaría, porque están en todo el mundo, hermano. Amén. No le iba a decir, esa es. Pero hermano, si es por eso, pero como el Señor nos mide por obediencia a su Santo Espíritu, que vayamos a Jesús y vayamos a la bendita palabra para meditar. Por eso el Señor en Josué le dice: Josué, no temas ni desmayes, ¿cierto? ¿Qué más dice? Dice: medita ¿qué? En esta palabra, ¿qué? De día y de noche, ¿cierto? Y no te apartes de ella, y póngala por obra, y entonces todo te saldrá bien. Por eso, hermano, cuando usted quiera que el bendito Santo Espíritu de Dios venga a su vida, venga a su casa, venga a la iglesia, lo primero que el Espíritu Santo de Yahweh va a hacer es llevarlo a usted a Jesús y a la bendita palabra. La obra perfecta del Espíritu Santo. No hacer shows, hermano, porque por shows yo me quitaría el saco y lo lanzaría, hermano, así, y esto estaría lleno, llenísimo. Pero el Espíritu Santo de Yahweh, hermano, quiere que volvamos a Jesús. Alejito ministraba algo hermoso allí, cuando cantaba la palabra Hachén, Hachén reina, reina Hachén. El nombre del Señor no había sido revelado, pero a través del Santo Espíritu de Dios por los tiempos, como lo decía Alejito, fue revelado. Y por eso, Alejito, gloria a Dios, estábamos conectados. Decía: Señor, manda tu Espíritu, la lluvia de tu Espíritu, para que nos dirija, nos direccione. Y dése cuenta que Nehemías entendió que el pueblo lo que le faltaba era que le hiciera caso ¿a quién? Al Santo Espíritu de Dios, porque habían dejado de escuchar a los profetas lo que el Espíritu mandaba al pueblo. ¿Qué manda el Espíritu a la iglesia de hoy en día? Vuelva a las Escrituras, vuelva a la palabra, vuelva a los rudimentos antiguos. Hermano, estos son los rudimentos antiguos. ¿Sabe qué dice el profeta? Es necesario volver a los rudimentos antiguos. Los rudimentos antiguos son la palabra. Los rudimentos antiguos, el volver al verbo, al logos, a la palabra que se hizo carne. Pero la palabra que se hizo carne dijo: yo me voy, he aquí yo me voy. Dijo en Hechos capítulo 1 y capítulo 2: yo me voy, pero dejaré al Consolador, el cual os guiará a toda verdad. Hermano, obedezca al Santo Espíritu de Dios. Yo pido para que el Santo Espíritu de Dios esté en la iglesia Fuente de Amor, para que ese Santo Espíritu, ¿sabe cuál es el mayor milagro? El mayor milagro no es que se levanten 25 paralíticos. El mayor milagro es que la gente conozca el Evangelio, conozca la palabra, viva la palabra, esté amando la palabra, medite en la palabra, busque al logos, busque al verbo, busque al Dios que se hizo carne cada día, lo ame celosamente, lo crea, lo tenga en su corazón, porque hermano, solo el Espíritu Santo es el que revela el nombre de Hachén.
Hermanos, en el Antiguo Testamento y Alejito, gracias por esa administración tan hermosa. El hermano Alejito lo decía, fue a través del tiempo que el Santo Espíritu de Dios comenzó a dirigir al nombre a la gente. Hoy en día usted pregúntele a la gente cuál es el nombre de Dios, y la gente le dice Jehová, otro le dice Yahweh, otro le dice Yahvé, otro le dice Adonai, otro le dice Alá, y cada uno le da un nombre. Y aún en el pueblo cristiano, cuando a usted le pregunten cuál es el nombre del Señor, diga Yeshua o Yeshua o Yahshua en hebreo, en arameo, o dígalo en inglés Jesus, o dígalo en español, Jesús es el nombre, porque no hay otro nombre. Nos dice el hermano Alejo, no hay otro nombre, no hay otro nombre en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yahshua, de Jesús, el Cordero de Dios, el Dios que se hizo carne. Ese es el gran misterio. Por eso el centro del Evangelio. Nunca olvide cuando usted predique en un bus, cuando usted predique en alguna parte, siempre que me suba a un bus, doy a conocer el Evangelio. Aunque digo otras cosas, el Evangelio es lo que debe quedar. El Evangelio está en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 4. Apréndase qué es el Evangelio, y ese Evangelio tiene que predicar. Cuando usted y la gente entienda cuál es el Evangelio, entonces dice Efesios capítulo 1, creo versículo 13, que usted es sellado ¿por quién? Por el Espíritu Santo, que nos anhela celosamente. Y el Espíritu Santo comienza a hacer la obra perfecta, que es dirigirlo a toda verdad. Y comienza el Santo Espíritu de Dios a hacer y dar frutos: amor, paz, gozo, bondad, paciencia, templanza, mansedumbre, bondad, fe, y da los frutos y da los dones. Y entonces usted tiene el don de lenguas, o usted tiene la interpretación de lenguas, o usted tiene el don de sanidad, o usted tiene dones, porque se los da el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando usted primero va a la bendita palabra del Señor. Vamos a orar, iglesia. Vamos a darle gracias. Vamos a darle gracias, Señor, en esta mañana. Dale gracias. Dale gracias a Dios. Dale gracias. Ahí donde estás. Yo sé que hay veces la palabra es dura. Yo no quería hablar de esto porque la verdad yo quería hablar era de Ezequiel. Ezequiel estaba mi intención, pero el Espíritu Santo me llevó a Esdras. Y yo cada ratito, Señor, ¿y por qué Esdras? Yo ya prediqué en la iglesia Esdras. Yo ya había hablado de Esdras, Señor. Perdón, de Nehemías y Esdras. Nehemías. ¿Por qué otra vez Nehemías, Señor? Yo no lo entendía, Dios. Porque pensaba otro profeta. Estaba, Señor, orando. Bendito Dios, que seas tú hablando por Ezequiel, pero no, el Señor cambió de repente y me manda a Nehemías un día, y al otro día me repite Nehemías. Dije, Señor, tú quieres que hable otra vez de Nehemías. Ya había hablado, pero Señor, Nehemías. Hermano, Dios hay veces permite la palabra porque Él quiere hablar al pueblo. Dura palabra, porque el pastor nos echa. El pastor utiliza palabras ordinarias. Lárguese. Iglesia, perdóneme. No se sienta afectado ni ofendido. Si lo ofendí, discúlpeme y perdóneme en el nombre de Jesús. El Señor le dijeron, Señor, dura palabra es esta. Es dura esta palabra, es dura, Señor, es dura la palabra. El Señor le dijo, también dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Pues ¿qué esperan? Hermano, los pastores hay veces no queremos decir cosas. Hay veces no queremos hablar cosas. Señor, pero resulto siendo duro. Señor, pero resulto siendo trágico. Pero Señor, resulta que la gente se hiere, se ofende y de repente se van heridos y molestos. Di la palabra. Yo no te puse para que te quisieran. ¿Acaso a mí me querían? No me querían. ¿Acaso a Nehemías lo querían cuando predicaba que volvieran a construir el muro? No querían a Nehemías, ni a Esdras, ni a Zorobabel. No los querían. No los querían.
Usted no está para que lo quieran. Ay, Señor, al primero que Dios le habla es al que va a predicar. Y el Señor le habla a uno y le habla y le habla. Y Señor, esto yo no quiero decir, esto no. Habla, o no serás digno de mí. Padre, en el nombre de Jesús, haz que tu iglesia tenga compromiso. Compromiso como el compromiso que tenía Nehemías. Que tenga compromiso de servir en la obra. Unos eran cantores, otros eran salmistas, porteros, pero todos tomaron la herramienta. Con una mano tenían la espada, la palabra. Con la otra mano trabajaban y no dejaban de trabajar en la obra porque estaban comprometidos, dice la palabra. Y todos estaban en la obra. ¿Qué necesita la obra? Los que son ingenieros aquí saben qué es una obra. Una obra necesita dinero. Una obra necesita presupuestos. Una obra necesita de la provisión material. Necesita de finanzas. O si no, no se puede levantar la obra. Ay, pastor, para eso está el Señor. Claro, para eso está el Señor. Pero el Señor por eso levanta gente de finanzas, arquitectos, ingenieros, médicos, abogados. Llamó a un médico, Lucas. Llamó a Matillahu, Mateo, un gran hombre de finanzas. Llama a cualquiera, pero a todos los llamó, desde el más humilde como Pedro al más suntuoso como Pablo. Judío de judíos, varón letrado, culto, filósofo, intelectual. También llamó al poderoso. En la obra de Dios todos se necesitan, desde el más pequeño al más grande. El que alcanza los tintos, el que barre la iglesia, el que ayuda en la cocina, el que ayuda limpiando. Dice la palabra que Esteban, lleno del Espíritu Santo, servía las mesas. Esa era la obra de Dios. Bendito es su nombre. Esa era la obra de Dios. Se necesitaba de alguien que sirviera las mesas. Y había uno llamado Esteban, lleno del Espíritu Santo, que estaba ahí para limpiar la mesa. ¿Es que acaso necesito tener el Espíritu para limpiar una mesa? Sí, lo necesita. Porque el Espíritu de Dios le da amor para limpiar la mesa, para barrer la iglesia, para hacerlo con amor aunque mal le paguen. Yo me gozo de ver aquí muchas hermanitas. Ellas saben quiénes son. Que veces las veo tan hermosas, tan lindas, recogiendo, limpiando, haciendo. Esas Esteban de este siglo. Son llenas del Espíritu Santo esas siervas hermosas, porque ellas saben que la obra de Dios es compleja. Hermano, no piense que la obra de Dios es solo venir a predicar y pararse aquí en el altar a predicar la palabra. La obra de Dios, el levantar muros, quiere decir barrer con amor, limpiar con amor la mesa. Esa es la obra de Dios. Esteban nos enseñó que era la obra de Dios. Cómo amó el servir a sus hermanitos. Mis hermanitos están predicando. Aquí les tenemos las onces, aquí les tenemos de comer. Y llegaban los hermanos de Galilea, de Samaria, de Idumea. Llegaban a Jerusalén y de inmediato salía Esteban a recibirlos con un abrazo. Sigan hermanos, siéntense a la mesa. Les voy a servir el pan, les voy a servir el jugo de la vid, les voy a servir porque lo merecen, hermanitos. Esa es la obra de Dios, iglesia. La obra de Dios necesita obreros. Necesita el que predica, necesita el que enseña. Como me duele cuando Alejito me dice: no hay más profesores, nos toca turnarnos con una hermanita. Y veo al hermano Alejo que se multiplica y está ayudando en las comunicaciones, y está ayudando allá en la alabanza, y sale corriendo y ayuda donde los niños.
y después viene otra vez y en la alabanza, porque Él sabe que es la obra de Dios. Él no entiende lo que es la obra. Y muchos en esta iglesia saben que la obra, porque creen que le van a servir al pastorcito Lucho. Y bájese de la nube de una vez. Usted a mí no me sirve. A mí usted no me sirve. Usted le sirve a Jesús. Esteban no le servía a los hermanitos. Esteban le servía al Señor con amor. ¿Yo qué voy a servir en esa iglesia? ¿Yo qué? Ay, no. Se llenaron de soberbia, dice Nehemías. Jehová reprenda al diablo. Señor, la obra tuya es perfecta. Dios necesita obreros en la obra. Necesita que se levanten los muros. ¿Y qué está haciendo usted para servir? Solo venir a criticar. Esa es la obra suya. La obra de Dios. Oh Santo Dios. Oh Jehová Dios. Bendito es tu nombre, Yahweh. La obra de Dios es más allá. La obra de Dios es más allá que venir aquí a cumplir un horario. La obra de Dios necesita cosas. Tal vez hay hermanos que dicen: por mi tiempo, por mis ocupaciones, yo no sirvo. Aquí hay hermanos que no voy a nombrar, pero con sus finanzas: pastor, mire, yo no puedo ir a las misiones, pero tome este aporte. Pastor, cuente conmigo en la oración. Pastor, cuente que yo vengo para tal día. Hermano, ellos sirven en la obra con amor. Servir en la obra. Y hay uno, Señor, que definitivamente Dios tenga misericordia, porque el día que crean que me sirven a mí, están equivocados de pies a cabeza. Usted a mí no me sirve. Usted sirve a la obra de Dios. A la obra de Dios. Javier Sánchez tiene que trabajar los domingos, pero aquí está temprano todos los domingos orando y clamando. Y después se va, se queda ayunando y orando y sale corriendo a su trabajo, porque ama la obra de Dios. ¿Y cuántos hermanos hay así que aman la obra de Dios? Dan su tiempo, dan de lo mejor porque aman al Señor. La obra de Dios necesita obreros. Necesita Nehemías, necesita Zorobabel, necesita Esdras, necesita la obra de Dios, Hananis, que vayan y digan: auxilio, hermanos, socórrenos, por favor, venga a construir la obra. Ese Hananis que no le importó pasar por Jordania, Cisjordania, no le importó pasar donde sea. Lo importante era servir en la obra para llevar un mensaje y decir: auxilio. Necesitamos obreros en la obra, Nehemías. Necesitamos que la obra se construya, se levante. Esos Hananis se necesitan en la iglesia de Jesús. Esos Hananis se necesitan en la obra del Dios vivo. Dios santo, manda Hananis. Manda hombres que te amen de verdad, Dios. Mujeres que te amen de verdad, Dios. Siervos que tengan compromiso para ti, Dios. Mándalos, Dios. Manda siervos, Dios, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, Dios. Y los tiempos son cortos. Y Cristo viene. Ay, ¿dónde está? Dele gracias. Dele gracias. Dele gracias al Señor. Dele honra y gloria al bendito Yahweh. Dele gracias al que vive.